Aguascalientes, tierra de huertas que dio origen a esta villa, en la que no solo se propiciaron frutos para el sustento de sus habitantes, pues estos jardines nutricios se fueron transformando en frutos artísticos y culturales. La urbe triste, odalisca indolente reclinada en el valle, en el pensil de sus huertas, fue el remanso de ensueño que generó este jardín de ideas. Los archivos históricos son instituciones públicas que se encargan de gestionar, clasificar, conservar y disponer a la consulta pública documentos de carácter histórico y archivista. Un archivo histórico no solamente preserva documentación de valor histórico, también redescubre la literatura, genera la historia y nos permite rescatar valores de épocas pasadas. Los archivos históricos nos permiten indagar en diversas disciplinas, por lo que podemos analizar, explicar y comprender sucesos del pasado que se constituyen en reservorios de la memoria colectiva de los pueblos. ¿Sabías que hay distintos tipos de archivos? Existen los archivos de gestión, utilizados en unidades administrativas. Los archivos centrales, donde reposa documentación que deja de ser utilizada de forma frecuente. Los archivos intermedios, donde los documentos permanecen 15 años más. Y los archivos históricos, que son los que conservan la documentación de forma permanente por su valor informativo, histórico y cultural. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa El Florido Pensil. En esta ocasión vamos a reconocer algunos productos culturales, artísticos, muchos de ellos, y nos va a guiar para esto la doctora Calíope Martínez. Ella es licenciada en Historia, es maestra en Bibliotecas y Patrimonio Documental y recientemente, para orgullo de la universidad y de las instituciones donde labora, doctora en Historia y Arte por la Universidad de Granada, de la cual obtuvo recientemente el Magna Cum Laude. ¿Qué tal, doctora Calíope? Qué gusto tener por aquí su presencia en este programa. Muchas gracias por la invitación, maestro. Un placer saludarlo. Gracias. Pues queremos que nos comente algo de su formación, de por qué este apego a los archivos, a los impresos. Pareciera que es uno de los patrimonios en las que muchas veces se ponen poco los ojos, pero vaya que son relevantes. Entonces, ¿cómo llegó a estos archivos? ¿A partir de qué disciplina y de qué aspectos? Bueno, primero definitivamente la formación de historiadora, ¿no? En nuestra maravillosa Autónoma de Aguascalientes. En ese momento, siendo historiador, uno en formación, pues llevas la materia de archivonomía porque es una de las herramientas fundamentales para el ejercicio del historiador, para la investigación, y muchas veces se vuelve en la profesión de muchos historiadores, como fue en mi caso. Saliendo de la licenciatura, me fui a la maestría, pero me puse a trabajar, me tocó la fortuna de trabajar en archivos aquí en Aguascalientes, a través del Instituto Cultural de Aguascalientes. Y cuando se abrió la Biblioteca Bicentenario, pues me fasciné con los acervos y me dieron la responsabilidad de los archivos históricos que ahí se resguardan. Y ahí sabía yo que tenía que comprender este fenómeno de una manera distinta y me metí a estudiar bibliotecas y patrimonio documental, que está muy enfocado justamente a bibliotecas patrimoniales y a todo lo que es el ámbito del patrimonio documental, que es mucho más amplio que solo pensar en el archivo como el repositorio de la memoria de los saberes de una comunidad, de una sociedad. Es toda la gestión documental, todo el ámbito de la difusión, de la preservación y bueno, creo que esta vertiente tan amplia me hizo enamorarme todavía más de las especificidades o la materialidad de los objetos documentales y bueno, valoré muchísimo historia del papel, historia de las tintas, de los soportes documentales. Y bueno, definitivamente ese fue mi gran impulso, y aparte conociendo todos los acervos que tenemos en Aguascalientes, me considero por fortuna y por gusto y por mi profesión conocedora de muchos de estos acervos, pues me di cuenta de toda esa riqueza documental que no ha sido vista desde otras perspectivas, ¿no? Y
bueno, me metí al doctorado porque identifiqué un acervo muy interesante de la familia Chávez en el archivo Alejandro Topete del Valle y me enamoré profundamente, ya muy encaminada a materialidad del libro, de la impresión, de los periódicos, y bueno, me enganché definitivamente con la historia de la imprenta, y pues la fortuna que tuve es que mi director de tesis en la Universidad de Granada, muy conocido amigo de Marina Garone Gravier, que es una muy reconocida especialista en el ámbito de la historia del libro y la tipografía en México y América Latina, pues quiso ser mi directora de tesis, y bueno, ahí ya aquí se desencadenó todo este mundo y pasión por la historia del libro, que es mi especialidad. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. En gran medida, este patrimonio parece ser, al menos es mi perspectiva, hace falta todavía manos por trabajarlo, ¿no? Este programa, denominado El Florido Pensil, hacía alusión justamente a estas huertas que desde el siglo XIX se vislumbraba como un jardín idílico que ya Eduardo J. Correa nos pintaba con aquel viaje a Termápolis. Pero la propuesta también es que este sitio también es ahora un huerto de ámbito cultural, histórico, de gestión de muchos recursos culturales que tenemos y que pareciera que no están tan presentes. Sin embargo, por lo que nos comenta, hay mucho material y mucho por decir. ¿Qué tanta gente se dedica a esto? ¿Cuál es el foro en el que trabajan para poder darlo a conocer? ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene una importancia mayúscula, o sea, nuestros acervos documentales y bibliográficos resguardan nuestra memoria, la memoria de los hidrocálidos y no solo de nosotros, o sea, encontramos acervos tan valiosos que tienen importancia a nivel regional, nacional, y estoy segura que internacional, como lo puede constatar el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Todos estos acervos son tan ricos y son tan valiosos que requieren, por un lado, toda la parte de la gestión documental, archivística, toda la voluntad política de resguardarlos, promoverlos, hacerlos cercanos y al acceso público, pero también está toda la parte de investigación en la que pues nos hace falta desde muchos ojos poder volver a leer esos documentos, ¿no? La historia de Aguascalientes no está escrita ya se escribió, fue para siempre, ¿no? La historia está ahí para ser reinterpretada, y creo que este momento histórico que nosotros mismos vivimos, que es el mundo de la digitalización, nos ha hecho mucho reflexionar sobre nuestros soportes análogos y valorarlos más. Entonces, eso mismo nos está abriendo la perspectiva desde otros ojos. Nos falta todo por investigar, ¿no? Yo creo, yo me acuerdo cuando estaba en la licenciatura, pues bueno, la historia del siglo XIX sí, ya se hizo mucho, la historia del XIX en Aguascalientes, pero realmente no. O sea, sí están las bases, por supuesto, el mérito de nuestros queridos doctores del Departamento de Historia absolutamente lo tienen, pero las perspectivas historiográficas, las diferentes formas desde las que se pueden ver, creo que te dan una lectura muy distinta de Aguascalientes, y en específico en la lectura cultural, en la lectura del arte, con perspectivas de historia de la cultura, podemos encontrar otra historia que no había sido revisada con estos ojos, y nos da una luz increíble de este Aguascalientes decimonónico, que es el que yo he trabajado más, decimonónico, y ya la etapa del porfiriato y un poco posterior al porfiriato. Es una época en Aguascalientes riquísima en desarrollo cultural, o sea, es un enclave muy interesante de cultura en la región, ¿no? Entonces, justo esta perspectiva cultural nos permite ver esta riqueza maravillosa que tenemos todavía. Lecturas y análisis que no es que no se encuentren, sino que hace falta completarlos entonces. Sí. La vida cultural es amplísima y muchas veces con una perspectiva que no imaginamos, ¿no? ¿Hay políticas al respecto? ¿Hay legislación para esto mismo de cuidar, preservar nuestros acervos
el tratamiento que les damos? Sí, por supuesto. Yo creo que nuestro gran gusto y logro para muchos que estamos dedicados a los archivos es la Ley General de Archivos de 2018, que entró en vigor el año pasado, en 2019, que es una ley que nos puso a todas las instituciones en otro orden, en el sentido de la preservación documental, del patrimonio documental de la nación, de las mecánicas y procedimientos a través de los cuales nos debemos de regir como archivistas y como instituciones que resguardamos archivos, y eso realmente ya está cambiando las prácticas archivísticas a nivel nacional y poniéndonos en un nivel definitivamente de normativas internacionales de primer nivel. Entonces tenemos un enorme reto, pero tenemos afortunadamente esta ley que es, no me dejarán mentir muchos archivistas, creo que estamos muy contentos con esta ley porque nos da todos los marcos para poder laborar desde la gestión, la preservación, la archivística misma, el acceso a la información pública, o sea, tiene muchísimas vertientes que nos cubre todo este trabajo archivístico. Muy bien, pues qué bueno que ya están estas medidas. Vamos a continuar, vamos a hacer un corte y vamos a continuar posteriormente hablando con la doctora Calíope Martínez. Regresamos en un momento más. El Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes es una institución relevante cuya historia vale la pena conocer, recrear a grandes rasgos. La iniciativa de su creación data del año de 1980-81. Se creó esta pequeña oficina de Archivo Histórico del Estado, que curiosamente en un principio no tenía ni un solo documento. Sin embargo, se tuvo también la muy buena idea de incorporar en calidad de subdirectora a la licenciada Elizabeth Buchanan Martín del Campo, que tenía algún posgrado, era filósofa, pero tenía algún posgrado, alguna especialidad en archivonomía. Empezó a conseguir fondos documentales en transferencia del Archivo General, que era un archivo administrativo de concentración, al Archivo Histórico. En los primeros años, 1981, 82, 83, se transfirieron principalmente los fondos de protocolos notariales de la época colonial, después el siglo XIX hasta la Revolución, 1910, los fondos judiciales, tanto el penal como el civil, el fondo de educación, la hemeroteca, muy importante, que provenía de la colección particular del profesor Topete del Valle. Fue pues en estos años cuando se empezó a hacer el archivo. A final del sexenio del propio gobernador Landeros, se le dio al archivo una sede nueva y muy decorosa, que es donde se conserva actualmente, en las calles de Juan de Montoro. Una vieja casona señorial, con mucha personalidad, construida bajo la dirección del maestro Refugio Reyes a principios del siglo XX. Esta casa la compró el gobierno del estado, la rehabilitó y se le entregó como sede al Archivo Histórico del Estado. Para entonces el archivo ya tenía un personal básico que trabajaba sobre todo en la catalogación y la limpieza de los acervos. Hacía un poquito de investigación que estaba a mi cargo, a mí se me nombró subdirector de investigación, y empezaba a dar consulta a los interesados. En noviembre de 1986, podemos decir que el archivo estaba ya perfectamente integrado, dotado de personalidad jurídica como dirección dependiente de la Secretaría General de Gobierno, dotado de un edificio y con un proceso creciente de enriquecimiento de sus acervos, con documentos, con fondos documentales que se le estuvieron transfiriendo en un principio del Archivo General Administrativo.
¿Sabías que nuestra universidad posee un acervo colonial muy valioso? Este acervo colonial posee documentos antiquísimos de medicina, leyes, teología, filosofía y hagiografías. El documento más antiguo que resguardamos es Vita Christi, de Ambrosio Cartujano, de 1537. El tener este acervo es un prestigio y una gran responsabilidad para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por ello es necesario generar investigadores que nos permitan rescatar la historia, cultura y arte que poseen estos textos. Regresamos a El Florido Pensil con la doctora Calíope Martínez para que nos siga platicando sobre estos acervos, sobre estos documentos, la importancia que tiene el tener una legislación ya para todo el desarrollo de estos recintos que nos permiten ir hacia el pasado, pero también quisiera que nos hablara un poco sobre qué futuro tienen estos documentos, qué planes hay planes institucionales, personales. Yo pienso muchas veces que hay un conjunto de obras que vale la pena algunos volverlos facsimilares, otros hacer estudios al respecto, pero la especialista que nos diga qué hay al respecto. Bueno, aquí lo prioritario para las instituciones que tenemos acervos documentales y bibliográficos e incluso artísticos son definitivamente su preservación, o sea, trabajar por una buena gestión documental, un buen registro, su conservación para que como generación depositante temporal que somos nosotros, tenemos que garantizar al menos que las futuras generaciones, lo valoren y sean responsables de estos acervos y sigan trascendiendo el tiempo, ¿no? A través de los soportes, ahorita la digitalización nos permite, pues, digitalizarles, sí, pero nuestros análogos originales, pues, son los valiosos. Y bueno, ese es nuestro trabajo, es un trabajo hormiga, es un trabajo que no lleva 5 días, ni 3 meses, ni 2 años, son trabajos de toda la vida, ¿no? Y no se acaba, son archivos muy, muy ricos, pero de mucho trabajo. Entonces es un trabajo que ahorita nos tiene a todos adaptándonos a la nueva ley, estabilizando para que duren por muchos años más y para futuras generaciones, como lo que son nuestro patrimonio, ¿no? Patrimonio de Aguascalientes, patrimonio de la nación. ¿Qué se necesita para ser un investigador de estos vuelos y de estos materiales? Bueno, es que también falta esa parte, ¿no? Al menos yo en lo personal, a mí me espera, yo ya investigué siglo XIX, bueno, una parte del siglo XIX, y bueno, yo ya estoy planeando mi próxima investigación, ya más en el Porfiriato, más Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, desde esta perspectiva de la historia del libro. Y bueno, ¿qué se necesita? Ser estudioso, que le guste estudiar, que le guste aprender, que tenga curiosidad nata, que sea metódico, metódica. Creo que eso es muy importante. También la disciplina, es muy importante la disciplina, la lectura y formarse, ¿no? Si a alguien le gusta investigar, yo creo que en la Universidad Autónoma el mejor lugar para la investigación definitivamente es el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Y en Historia, pues obviamente el Departamento de Historia, Sociología, pero bueno, para este tiempo pasado, pues específicamente la formación de historiador es fundamental, ¿no? Sí, un trabajo acuicioso, relevante, que desde mi perspectiva pienso que el Departamento de Historia en nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes lleva a cabo discretamente, pero con gran ahínco, y yo me atrevo a decir que se trata de una escuela élite, no solo en el Estado, a nivel nacional, y que nos ha permitido legar ahora a profesionistas, como es su caso, doctora Calíope, que además nos irradia hacia otros ámbitos. Ahora el relativamente reciente
Centro de las Artes y la Cultura, donde es usted profesora y donde usted también imparte algunas materias que apoyan a nuestros alumnos en arte y gestión cultural, ¿no? ¿Qué nos puede decir Sí. al respecto? Bueno, es mi formación de historiadora no se quedó ahí en historia nada más, ciertamente. Trabajo en el departamento de historia y en arte y gestión cultural, en los dos. Obviamente mis áreas son archivos, catálogos, patrimonio documental, patrimonio en general, y bueno, espero pronto que se pueda abrir el área de historia del libro, ¿no? Que es mi especialidad en investigaciones, es mi especialidad en investigación, y me gustaría que pudiéramos abrir esa especialidad. Pero bueno, tengo la fortuna también de en el Instituto Cultural trabajar con los acervos artísticos, registro, documentación, conservación, restauración de bienes muebles en general, o sea, y obra artística, que el instituto es riquísimo en obra artística. Entonces, por eso voy de historia a arte, a gestión, porque yo también trabajo con arte y gestión desde el punto de vista del patrimonio y de la preservación. ¿Sí? En ese ámbito trabajo con museos, por ejemplo, también para exposiciones, en la parte de conservación, trabajo también en documentación de colecciones, o sea, toda esa parte que va muy enfocada a gestión, por ejemplo, a gestión cultural, ¿no? Entonces, por eso transito de un lado a otro de historia, pero también soy la historiadora que investiga, ¿no? Claro, y nos consta que muchos de los trabajos que se proponen desde esta carrera, arte y gestión cultural, pues tienen este vínculo inmediato, y nos muestra además que la disciplina histórica es susceptible de vincularse hacia otras más y otorgarnos un pues tesoro para la sociedad, ¿no? Doctora Calíope, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos ávidos de conocer sus nuevas experiencias, sus nuevas investigaciones, y pues muchas gracias por estar en este programa. Si desea comentar algo al respecto para finalizar. Bueno, adelante. muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme hablar de mi trabajo, y muchísimas gracias al Archivo Histórico, a la maestra Lola y al profesor que nos permitieron grabar aquí y con estas maravillas con las que yo trabajé. Claro. Mi investigación de doctorado, y que me emociona profundamente tenerlas aquí, que enmarcan esta entrevista. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Basta y sobra con echar un vistazo al catálogo de libros antiguos para percatarnos de la riqueza de su acervo. Yo diría que es un fondo de libros que podemos datar preponderantemente en el virreinato y en el siglo XIX, aunque aparecen unos pocos del XX. Suman en total 3.878 ejemplares, aunque hay números repetidos. ¿Pero cuál es el origen de este acervo? Es probable que al nacionalizarse el claustro del convento de San Diego en la ciudad de Aguascalientes, el acervo de libros pasó a formar parte de la biblioteca de la Escuela de Agricultura, fundado en 1867, y que luego se llamaría Instituto Científico y Literario. Un lote de libros incluso fue emparedado, esto es, fue ocultado en un espacio y luego cegado en medio de paredes, y al derribarse esos muros en 1972 por alguna reforma que se hizo en el entonces Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, fueron encontrados 200 ejemplares en perfecto estado de conservación. Los temas principales de un buen porcentaje de libros del Fondo Antiguo, enfocados a los estudios teológicos, gramáticos y escolásticos, teología, doctrina cristiana, catecismos, historia eclesiástica, historia pontifical, sermonarios, disquisiciones morales canónicas y teológicas, Biblias, vidas ejemplares y milagros de Jesucristo, la Virgen, diversos santos. Obviamente, casi todo este tipo de literatura está en latín, pero no son pocos los ejemplares que tienen que ver con historia universal, historia antigua, historia de España, historia de las repúblicas italianas durante la Edad Media, historia de la Nueva España, historia de México, así como de geografía, gramática latina, filosofía, retórica. Diccionarios varios también hay: universal, de ciencias médicas, medicina y farmacia, de física, de química, de nociones terapéuticas y cirugía, de agricultura práctica, de la industria manufacturera y comercial, de artes y manufacturas.
Las posibilidades que este acervo de libros antiguos que resguarda la Universidad Autónoma de Aguascalientes brinda a los estudiosos son muchas para nuestros estudiantes universitarios, tanto de pregrado como de posgrado. De aquí pueden salir tesis en carreras profesionales como Historia, Letras Hispánicas, Filosofía, Sociología, Estudios del Arte y Gestión Cultural, Comunicación, entre otras. El Archivo Histórico de Aguascalientes posee también un resguardo colonial que puede consultarse en el Acervo Digital Colonial. Para los interesados en este periodo de la historia de México, aquí pueden encontrar documentos que van de 1598 hasta 1821. En el acervo digital se encuentran expedientes pertenecientes a los fondos notarial, judicial civil y judicial penal, así como una muestra de los mapas y fotos más importantes del archivo. La historia de la gráfica, la historia de los impresos en Aguascalientes ya tiene un recorrido importante en nuestra institución. Muchos investigadores nos han legado los primeros ejercicios, las primeras investigaciones en torno a estos procesos. Sin embargo, sigue acrecentándose este estudio. Una prueba de ello es el trabajo de la doctora Calíope Martínez, así como el de otros estudiosos que han laborado en este quehacer. Este legado forma parte también de la cultura de Aguascalientes. No ha terminado la investigación. Se necesitan más manos, más investigadores que pudieran hablarnos desde distintas perspectivas en torno a estos impresos. La cultura, la vida social, las distintas formas desde la cronología y la diacronía que forma parte de este estado, están involucradas y están ilustradas en estos periódicos, en estas revistas. Es importante generar a los nuevos estudiosos que nos muestren las nuevas perspectivas de estudio de los impresos en Aguascalientes.